Bienvenidos a todos nuevamente al curso de Introducción a la Ingeniería. Como siempre vamos a partir viendo lo que repasamos en la clase anterior, y lo que vimos en la clase anterior era lo que denominamos el principio de conservación de la materia. Y vimos, ¿cierto?, que algunos aspectos importantes de este principio, lo que dice es que uno puede hacer un balance, el concepto de balance muy importante para nosotros, entre algo que sale y algo que sale y entra de un sistema. Entonces el sistema es muy importante que lo definamos y reconozcamos sus fronteras. Entonces una de las cosas que nosotros podemos hacer un balance es precisamente a la materia o la masa. La masa que entra a un sistema definido tiene que ser necesariamente igual a la salida de esta materia del mismo sistema. Entonces nosotros para aplicar este principio de la conservación de la materia definimos algunos sistemas que son los sistemas de mezcla que nos van a servir para hacer nuestros primeros balances. Y dentro del tema de mezclas vimos que es importante las expresiones, diferentes expresiones que hay para expresar la concentración. Vimos que hay mezclas sólido-sólido, sólido-líquido, líquido-líquido, gas-gas y gas-líquido, y combinaciones que pueden haber entre todos los estados de la materia. Pero en cada uno de estos sistemas hay diferentes expresiones de la concentración que se usan por conveniencia, obviamente. En algunos casos, por ejemplo, sistemas sólido-sólido, es muy común encontrar los porcentajes en masa de cada uno de ellos. Y por ejemplo, también mencionamos en la clase anterior que en sistemas como por ejemplo gas líquido, como las concentraciones son muy pequeñitas, se usa el término de partes por millón o partes por billón. Y en líquidos, ¿cierto?, y en gases es más común encontrar porcentajes en volumen, y en sistemas sólidos líquidos en porcentaje sólido, masa, volumen, o dar unidad de, por ejemplo, una masa dividido por el volumen total, como concentración. La clase de hoy vamos a ver ejercicios aplicando esto que explicamos y definimos en la clase anterior. Vamos a partir por un ejemplo que es muy común para nosotros. Vamos a considerar que tenemos un mineral de cobre que tiene un 1% de cobre, ¿ya? O sea, de las rocas que hay, el 1% solamente es de cobre. Y de hecho, un 1% es una muy buena ley. Este porcentaje que hay del metal de interés en un mineral se conoce como ley. Entonces, en este caso, 1% de cobre en peso quiere decir una ley del 1%. Fíjense que generalmente, ustedes van a encontrar esta expresión, porcentaje en peso. Nosotros sabemos que el peso no es lo mismo que la masa, pero para fines de porcentaje es análogo decir porcentaje en peso que porcentaje en masa, ¿ya? Porque entre medio está solo, ¿cierto?, la aceleración de gravedad, que cuando uno calcula en un porcentaje se anula. Entonces vamos a encontrar muy comúnmente que se habla de porcentaje en peso, pero ustedes saben que se refiere a que hay una relación entre masas de un compuesto menor, ¿cierto?, respecto al total. Bien, volviendo al ejercicio, dice, se tiene un mineral con un 1% de cobre en peso, o una ley de 1%. Si Codelco, la empresa estatal, en el último año produjo 1000 toneladas de concentrado de cobre, el concentrado de cobre es este polvito que está acá, ¿cierto?, que tiene aproximadamente el 30% de cobre. La pregunta es, ¿cuánto mineral se debió procesar? O sea, ¿cuántas rocas se debió procesar para poder producir 1000 toneladas de este producto, que es el concentrado de cobre, que se vende así como concentrado de cobre y lo refinan en otros países? Bien, aquí hay que definir, ¿cierto?, cuál es nuestra incógnita. Aquí nuestra incógnita son las toneladas de mineral que tiene un 1% de cobre. Y el dato que tenemos es que con estas X toneladas se logra obtener 1000 toneladas de concentrado al 30% de cobre.
La ecuación es la siguiente. Tiene que tener las mismas unidades. A este lado vamos a escribir algo que tenga unidades de cobre. Toneladas de cobre. X, ¿cierto? Son toneladas de mineral, pero si lo multiplico por el porcentaje que tiene de cobre, esto me va a dar toneladas de cobre a este lado. Al otro lado tengo que tener las mismas unidades, toneladas de cobre. Aquí tenemos 1000 toneladas de concentrado, pero el contenido de cobre que tiene es 30%. Entonces, estos son las toneladas y esto el 30% son cobre en el concentrado. Por lo tanto, la unidad de acá también son toneladas de cobre. Por lo cual, esta ecuación está bien. Esto que se llama este análisis de las unidades es lo que se llama la homogeneidad de la reacción, de la ecuación. Siempre una ecuación para que esté bien propuesta, ¿cierto? Tiene que tener las mismas unidades a un lado del igual y al otro lado del igual. Esto es lo que comúnmente se dice, hay que tener, no se pueden sumar peras con manzanas, siempre tiene que tomar las mismas unidades. Bien, reemplazando aquí, ¿cierto? Es fácil, son puros números sencillos. Me queda lo siguiente, donde yo puedo simplificar estos dos ceros que hay aquí por este que está acá. Me queda el 30 por 10, que son, por estos 100 que están acá, más estos 10 que están acá, son 3 ceros más el 30, son 30.000 toneladas. O sea, la respuesta en este caso es que para que Codelco en el último año produjera 1000 toneladas de concentrado de 30% de cobre, ha tenido que procesar 30.000 toneladas de mineral. Es un número bastante grande, pero así son los números en la minería. Vamos a un segundo ejemplo, también de aplicación de concentraciones en estado sólido. Tenemos un producto, un material, ¿cierto? En este caso, hojas de espinaca, que contienen un 5% de un material muy conocido por todos, que es la clorofila. La clorofila, bueno, anecdóticamente estas hojas no tienen cloro, la clorofila, ¿cierto? El nombre viene de cloro, que es en latín el verde, ¿cierto? La clorofila es un compuesto que contiene 2,3% de magnesio. El magnesio es muy importante para que la clorofila funcione. La pregunta es, ¿qué porcentaje de magnesio tienen las hojas de espinaca? O sea, sabemos cuánta clorofila tiene y cuánto magnesio tiene la clorofila. Entonces se pregunta cuánto magnesio en total tienen las hojas de espinaca. Entonces, el primer asunto que hay que ver con este ejercicio es que me piden un porcentaje. ¿Ya? No me piden un número, una cantidad. Y eso es bueno reconocerlo porque tampoco me dan la cantidad de hojas que hay. Entonces, si me pidieran un número de magnesio, cuántos gramos de magnesio, yo tendría que saber cuántos gramos de hoja hay, obviamente. Pero en este caso, como no me piden un número, me piden el porcentaje solamente, yo puedo usar lo que ya habíamos introducido antes, lo que le llamamos base de cálculo. O sea, un número inventado, que puede ser cualquiera, pero que nos sirve para poder entregar, para hacer el cálculo y entregar la respuesta que nos piden. Ese número puede ser cualquiera. Yo puedo usar una base de cálculo de 17,34 gramos de hoja o 1000 millones de gramos de hoja, pero obviamente yo tengo que usar un número que me facilite el trabajo. Si estamos hablando de porcentajes, generalmente lo que conviene es darse una base de 100, ¿cierto? Porque de esa forma ya inmediatamente el resultado me va a dar en por ciento, ¿cierto? Por cada 100. Entonces, en este caso seleccionamos o designamos 100 gramos de hoja como base de cálculo. Bien, veamos cuánta clorofila hay en esos 100 gramos de hoja. Sabemos que hay un 5%. Eso quiere decir un 5 dividido en 100 por las hojas que yo tengo. ¿Ya? Fíjense que el 100 aquí me facilita toda la vida porque solamente simplifico los ceros, ¿verdad? Que tengo 5 gramos de clorofila. Luego el magnesio, ¿cuánto hay? Hay 2,3%.
yo lo puedo expresar como fracción o de esa forma, 2,3%. ¿De cuánto? De la clorofila que había, que yo sé que son 5 gramos, y me da que el magnesio que hay son 0,115 gramos. ¿Ya? Inmediatamente yo sé que mi base de cálculo es 100, podría decir que este es igual al porcentaje, o sea, hay 0,115%, porque me di esta base de cálculo, pero lo vamos a calcular igual. Porcentaje de magnesio en la hoja, 100, ¿cierto? Siempre era una fórmula de porcentaje, está el 100 al inicio. Después la cantidad que hay dividido por la cantidad total de hojas, que era nuestra base de cálculo, 100. Y da, como habíamos anticipado, 0,115%. Eso es el magnesio que trae, el porcentaje en peso que trae de magnesio una hoja de espinaca. Vamos a otro ejemplo, con más porcentajes. Consideremos una pila, ¿cierto? Una batería de celular, como lo pueden muchos de ustedes tener esta misma batería o una similar, y consideremos que tenemos un cierto porcentajes en peso, ¿cierto? O en masa de lo que está compuesta esta batería. ¿Ya? Hay compuestos metálicos como obviamente litio, ¿cierto? Esta batería se conoce como batería de litio, y muchos otros metales, cobalto, níquel, manganeso, aluminio y cobre. Entonces, lo que nos piden en este ejercicio es, considerando este dato que tenemos, ¿cierto? El porcentaje de cada cosa que hay, calcular el porcentaje de cada metal que hay en esta batería, pero en base al total de metal. Entonces, este ejercicio nos va a ejemplificar cómo es cambiar la base del cual se calcula un porcentaje. ¿A qué me refiero con esto? En esta batería no hay solo metales, hay plástico, ¿cierto? Hay mucho plástico aquí en el envoltorio, hay electrolito, que es un material no metálico, hay un separador, que es como, ¿cierto? Puede ser un material parecido a un papel, a un filtro. Hay otros materiales, ¿cierto? Que son de grafito, que no son metales. Y esto, ¿cierto? Que la carcasa tiene mucho de plástico. Entonces lo que nos piden es calcular los porcentajes que hay de cada uno de los metales, pero en base metálica, o sea, solamente considerando los metales. Para hacer eso, tenemos primero que calcular cuánto es la cantidad de metales total que hay, o sea, calcular cuál es el 100% de metales. Para eso vamos a considerar que, este es un dato, el peso de la batería es de 30 gramos. ¿Ya? O sea, a ese 30 gramos de esta batería le vamos a aplicar estos porcentajes. Para los 30 gramos de batería vamos a tener que litio hay los 30 por su porcentaje. Vamos acá, el litio tenía un 2% de esta batería. Lo mismo el cobre, para los 30 gramos que hay, el cobre dicen que hay un 11% de cobre. 11%. Cobalto, níquel, manganeso y aluminio. Entonces calculo todas las cantidades de los gramos que hay de cada uno de los metales dentro de la batería y luego los sumo, y esa suma me da el total, que son 11,1 gramos de metal. Fíjense que de toda la batería del celular, un tercio prácticamente son metales. Y fíjense, esto es lo más curioso, esta batería es la batería de litio. Y miren cuánto litio tiene y cuántos de los otros metales tiene. O sea, una batería de litio tiene muchísimo más cobre que litio. Bien, ahora vamos a ver el porcentaje cambiando la base. Ya, vamos a considerar que este es el nuevo total, no los 30 gramos, porque los 30 gramos incluían otras cosas que no son metales. Considerando el total de metales de 11,1 gramos, vamos a calcular los porcentajes ahora de cada uno de los metales en base metálica. De litio, ¿cierto? Está el 100, que es de la fórmula de porcentaje. ¿Cuánto habíamos calculado en gramos que había de litio? Dividido por el total. De la misma forma, calculamos todos los otros metales y nos arroja que el litio en base metálica tiene 5,41%. Casi el 30% de los metales cobre y
los otros metales, ¿cierto? Cobalto, níquel, manganeso, aluminio, en estos porcentajes. Fíjense en el níquel y manganeso. Níquel y manganeso originalmente estaban al 6%, o sea, mismo porcentaje. Y obviamente, a pesar de haberle sacado todas las cosas que no son metálicas, se mantiene la relación entre níquel y magnesio. Los dos crecieron, pero siguen siendo iguales. Y si ustedes ven las proporciones que hay entre cada uno de los metales con estos porcentajes, son las mismas proporciones que hay acá. O sea, el cambio de base no cambia las proporciones, pero obviamente cambia los valores porque estamos considerando sobre otro tipo de 100%. Entonces, esto de cambiar base es muy útil. Muchas veces, por ejemplo, nos podría tocar que tenemos una solución líquida con muchas sales, y sabemos los porcentajes de las sales en el agua, y luego nos piden calcular el porcentaje de las sales en base seca. O sea, restarle el agua y calcular las fracciones o porcentajes que hay de cada una de las sales. Es lo mismo que hicimos acá, solo que aquí no le sacamos agua, ¿cierto? Sino que le sacamos todo lo que no era metálico. Y cambiamos los porcentajes. Vamos a ir a otro ejemplo. Este ejemplo dice, se ha encontrado un tóxico en un alimento que presenta una concentración de 0,5 partes por millón. Ya, la unidad que definimos en la clase pasada. Este tóxico se acumula en el organismo y provoca síntomas cuando se han acumulado 12 gramos. ¿Cuánto alimento debe consumir una persona para tener los síntomas? O sea, ¿cuánto se debe consumir de este tóxico para llegar a haber acumulado los 12 miligramos? Entonces, la dificultad de este problema es que hay diferentes unidades, ¿cierto? Aquí están los miligramos y aquí están los ppm. Esta es una concentración y este es un valor solamente. ¿Cómo lo relacionamos? Primero, vamos a ver qué significa ppm en unidades parecidas a esto de acá. ppm significa partes por millón, ¿ya? Y un millón es algo elevado a 10 a la 6, ¿cierto? Un 1 con 6 ceros. Por lo tanto, partes por millón quiere decir una parte por cada millón. Entonces, el 0,5 ppm en sólidos podemos expresarlo como 0,5 miligramos por kilo. ¿Cómo nos aprendemos esto? ¿Cierto que un ppm son miligramos por kilo? No hay necesidad de sabérselo de memoria, tenemos que solamente saber que la definición 1 en un millón. Entonces vamos a comprobar. Un miligramo, ¿qué cosa es? Es la milésima parte de un gramo, ¿cierto? O sea, un 1 dividido en 1000, en 3 ceros. O sea, 10 a la menos 3 gramos. Y un kilogramo no es otra cosa que 1000 gramos, ¿cierto? O sea, 10 elevado a 3. Entonces, si ustedes comprueban acá, miligramo, kilogramo, es esto dividido por esto, efectivamente da como resultado 1 por 10 a la menos 6, ¿cierto? Porque cuando hay una división, estos se restan. Menos 3, menos 6. Por lo tanto, efectivamente, 0,5 ppm se puede escribir como 0,5 miligramos por kilogramo. Bien, sabiendo eso, vamos a definir que X, nuestra incógnita, son los kilogramos de alimento que la persona tiene que consumir. Entonces, ¿cuántos kilogramos de alimento por esta concentración tienen que ser, ¿cierto? ¿Qué cantidad de kilogramos para llegar a acumular 12 miligramos? Si ustedes se fijan, esta ecuación es consistente, o sea, es homogénea, porque tiene las mismas unidades. Aquí el kilogramo se me va a ir con este kilogramo, por lo tanto esta ecuación está escrita en miligramos. Y aquí despejamos el X, ¿cierto? Aquí va a ser el 12 dividido por el 0,5 y me da 24. Como X tenía unidad de kilogramo, son 24 kilogramos. O sea, alguien tiene que ingerir este tóxico, 24 kilogramos de este tóxico, ¿cierto? De este alimento que tiene este compuesto tóxico, para poder empezar a sentir los síntomas de esta intoxicación. Vamos a seguir con ejemplos. Aquí tenemos una con proporciones. ¿Ya? Otra forma de indicarme composición.
Se dice que se formula un alimento para aves que tiene trigo, maíz y alfalfa. Ya, molidito todo junto para que los pajaritos se lo coman. Y eso está en proporción 1, 3, 5, que se lee 1 es a 3, es a 5, respectivamente. Entonces, se entiende con esta palabra respectivamente que por cada 1 de trigo hay 3 de maíz y 5 de alfalfa. Y preguntar cómo puedo expresar esto en porcentaje en peso. Aquí nuevamente, como no nos preguntan un número y no nos dan tampoco un número de cuánto alimento de ave hay, yo puedo usar una base de cálculo. ¿Qué base de cálculo me voy a dar? La que me haga que el ejercicio sea lo más sencillo posible. Por ejemplo, no me voy a dar que hay 344 gramos de maíz. No, me doy algo sencillo. Me digo, ya, de trigo, ¿cierto? Que sé que hay uno, me voy a dar que hay 1 gramo de trigo. Me podría haber dado 1 kilo de trigo, da exactamente lo mismo. Por lo tanto, si hay 1 gramo de trigo y yo sé esta relación, hay 3 de maíz y 5 de alfalfa. Para darme un total de gramos de el trigo, maíz y alfalfa de 9 gramos. Fíjense que todos estos números son inventados. Nacieron a partir de la base de cálculo, pero no me importa porque me van a servir para expresar porcentajes. Los porcentajes van a ser los siguientes. En la fórmula de porcentaje siempre está el 100. Ahora, ¿cuánto trigo hay? Si el total hay 9, de trigo hay 1. Del maíz, lo mismo, hay 3 de los 9. Y de alfalfa hay 5 de los 9. Hago estas multiplicaciones, todo dividido por 9, y me da estos valores, ¿cierto? Que entre todos ellos tienen que necesariamente sumar 100. Eso quiere decir que el ejercicio está bien hecho. ¿Sí? Entonces aquí la clave fue darse una base de cálculo sencilla. Base de cálculo es muy importante que ustedes se acostumbren a siempre dársela, pero ojo, siempre es válida cuando la respuesta es un porcentaje, una relación, una proporción. Si me preguntan un valor, por ejemplo, si me hubieran preguntado cuántos kilogramos de trigo debería haber usado para formular este alimento, yo debería tener otro dato, ¿cierto? De kilos totales o de kilos de alguna otra cosa para poder dar un resultado válido. Aquí estos porcentajes son válidos porque son porcentajes, no son valores. Ahora, en sus casas, traten de hacer este mismo ejercicio cambiándose la base de cálculo. ¿Ya? Tienes una base de cálculo lo más rara posible. O sea, por ejemplo, en total, ¿cierto? El total del alimento son 100 kilos. Si ustedes hacen eso, va a ser un poquito más largo, pero les debería dar lo mismo. O dense 1 gramo de alfalfa. 1 gramo de alfalfa de base de cálculo, hacen ejercicio y tendría que darle exactamente lo mismo. Porque el desarrollo es independiente del valor de la base de cálculo. Vamos a ir a un último ejercicio de mezclas sólidas. Vamos a considerar lo siguiente, que queremos hacer una barra que tenga chocolate oscuro, ¿cierto? Y chocolate blanco. El producto por especificaciones de la máquina que los hace tiene que pesar 30 gramos cada barrita y las dimensiones tienen que ser de 2 por 10 por 1. O sea, 10 de largo, 2 de ancho, no cuadrada como esta, y 1 centímetro de alto. La densidad del chocolate oscuro es de un valor y la densidad del chocolate blanco es de un valor un poquito más bajo. La pregunta es, ¿qué porcentaje de chocolate blanco habrá en el producto? Para eso, ¿cierto? Resumimos, los datos importantes son estos. Todo lo otro era cuento que nos contaba la historia, pero lo que vale son los números. Ya, tengo una masa de la barra, un volumen de la barra que lo calculo por largo, ancho y alto, 20 centímetros cúbicos, y tengo las densidades. Me defino mis variables, sea BO, el volumen del chocolate oscuro, el agua por oscuro, y BB, el volumen del chocolate blanco. Sabemos que los volúmenes tienen que sumar 20 centímetros cúbicos. Y por otro lado sabemos que la masa, que son 30, se puede obtener a partir del volumen por densidad.
No olviden nunca que densidad es igual a la masa partido por volumen. No es necesario que se aprendan este tipo de formulación de ecuaciones, sino que esto es lo que tienen que tener clarito, que densidad es masa partido por volumen. Bien, aquí es masa, ¿cierto? Aquí es volumen y densidad es masa partido por volumen. Por lo tanto se me van los volúmenes y efectivamente la ecuación es homogénea, consistente. Mira, está todo escrito en masa, ¿ya? Y la unidad está todo en gramos y centímetros cúbicos. Entonces, de estas dos ecuaciones yo voy a poder encontrar los volúmenes del chocolate blanco y el chocolate oscuro. De esta de acá yo despejo, ¿cierto? El volumen blanco sería el 20 menos el volumen oscuro. Reemplazo esto en esta ecuación de acá donde dice volumen blanco, pongo ahora esto, me queda el 1,2 que viene de acá y el resto me queda igual de la ecuación. Ahora reemplazo, ¿cierto? Este volumen que está acá con lo factorizo, me queda 1,7 menos el 1,2 aquí y el 30 menos el 20 por 1,2. 30 menos 20 por 1,2 es 6. 1,7 menos 1,2 es 0,5. Por lo tanto, el volumen del chocolate oscuro es 12 centímetros cúbicos. Reemplazando en esta ecuación de acá, ¿cierto? Que me dice que los dos volúmenes tienen que sumar 20. Veo cuánto le falta al 12 para el 20, 8. Por lo tanto, el volumen del chocolate blanco son 8 centímetros. Ya tiene más chocolate oscuro que el blanco. La masa ahora, la masa de los chocolate oscuro va a ser 12, que fue el valor que encontré yo, que es el volumen, y de nuevo uso la densidad, por la densidad, 20,4 gramos de chocolate oscuro, y la del blanco son 8, ¿cierto? El valor que encontré antes, por la densidad del chocolate blanco, que es un poquito menor, y 9,6 gramos. Ahora ya tengo, ¿cierto? Y esto obviamente tienen que sumar 30, porque era la masa que tenía que haber. Ahora voy a responder la pregunta. Porcentaje de oscuro que tiene este chocolate va a ser 100, porque siempre está la fórmula de porcentaje, 20 que son los gramos de chocolate oscuro por el total 30. 100 también para el chocolate blanco, 9,6 dividido por el total 30, me da que mi chocolate, mi barrita de chocolate tiene 68% de chocolate oscuro y 32% de chocolate blanco. Bien, después de este ejercicio, yo creo que a varios nos dio ganas de comer chocolate. Entonces vamos a hacer una pausa y vamos a volver en el próximo video con más ejemplos.